Hola, ¿te has preguntado cuál es la leyenda más aterradora del cementerio de Highgate, ubicado en Inglaterra? Pues bueno, en este mismo video, prepárate, porque te voy a descubrir la leyenda más aterradora que existe sobre el cementerio de Highgate en Inglaterra. Así que ya empezamos. Y bueno, conforme te estaba hablando lo del tema principal, te voy a hablar ahora sí sobre la leyenda más aterradora sobre el cementerio. Y es que resulta que la leyenda que resulta mucho más espeluznante y aterradora es la del vampiro de Highgate, en la cual a principios de la década de los 70 llegó a aterrorizar a la capital inglesa, Londres, con avistamientos de una figura alta y oscura y el descubrimiento de cadáveres de animales completamente drenados de su sangre. El pánico llegó a desatar una cacería humana masiva dentro del cementerio, en la cual la historia comenzó a tomar fuerza en la década de los 60, cuando varios testigos y parejas que caminaban cerca de la necrópolis reportaron haber visto a un hombre alto y encapuchado flotando detrás de las rejas de hierro, en la cual los relatos describen que la simple presencia de esta entidad provocaba un descenso bastante notable en la temperatura y que los relojes cercanos se llegaban a detener de forma inexplicable. El terror alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a aparecer cadáveres de animales, en la cual principalmente zorros mutilados y sin una sola gota de sangre. Llegó a ser un pánico colectivo que fue tal que el viernes 13 de marzo del año 1970, cientos de cazadores de vampiros y curiosos irrumpieron en el cementerio de Highgate armados con estacas y crucifijos, buscando destruir de esta manera al monstruo en su propia tumba. Desde entonces, el lugar sigue siendo mundialmente famoso por su intensa actividad paranormal. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿la actividad paranormal es bastante intensa o no? Y la respuesta es un contundente sí. Para muchos investigadores de lo oculto o paranormal, el cementerio de Highgate es considerado uno de los puntos con mayor actividad paranormal en Inglaterra o Reino Unido, en la cual el diseño gótico victoriano, junto con densa vegetación y abandono que sufrió el lugar durante el siglo XX, crearon la atmósfera perfecta para que proliferaran las historias de los fantasmas. Además del famoso vampiro, hay reportes de forma constante de otros fenómenos inexplicables, como lo es la mujer de blanco, que es prácticamente una figura espectral que corre entre las lápidas buscando a sus hijos, a quienes supuestamente asesinó. También está la historia del hombre de sombrero de copa, en la cual una silueta alta que camina por los senderos y se desvanece al ser confrontada. También está la monja con el rostro demoníaco, un espectro que asoma su cara distorsionada desde las criptas victorianas. Y por último están los efectos físicos, en la cual cientos de visitantes reportan ser observados fijamente con caídas repentinas de temperatura y fallos electrónicos en cámaras o teléfonos. Y bueno, prácticamente sí es un lugar en el cual es muy famoso por tener una intensa actividad paranormal, en la cual cuéntame, ¿qué tal te pareció esto? Escríbemelo en la caja de los comentarios. Y bueno, no olvides de dejar tu me gusta, suscribirte, dejar comentario y dejar activado las notificaciones para no perderte ninguno de los otros nuevos videos. Recuerda,
Yo fui Tatsilaga Batsin y nosotros nos vemos en la próxima o en el siguiente video. Adiós.